En los años 50, el mundo todavía se curaba las heridas de la guerra, buscando una nueva voz, una nueva identidad. Y allá, en el norte industrial de Inglaterra, entre la lluvia constante, el humo de las fábricas y una juventud hambrienta de algo más, 4 chicos soñaban con escapar. No tenían dinero, ni fama, ni contactos, solo tenían unas guitarras baratas, el ritmo en la sangre y una ambición tan grande que estaba destinada a cambiar la historia de la música para siempre. Esta es la historia de The Beatles, de la inocencia al ego, del sueño de unos adolescentes, al viaje más grande del rock. Todo comenzó en 1957, cuando John Lennon, un joven rebelde con una guitarra desafinada, conoció a Paul McCartney en una simple feria parroquial. Paul era un talento puro, con oído absoluto y una obsesión casi enfermiza por las armonías. En 1958 se les unió George Harrison, un adolescente tímido pero con una magia única en la guitarra. Y más tarde, Ringo Starr completaría la formación definitiva en 1962. Tomando el lugar del baterista Pete Pestan, se hicieron llamar The Beatles, una ingeniosa mezcla entre beat, el ritmo que definía su generación N- y un juego de palabras con Beatles escarabajos. Tocaban noche tras noche en los clubes oscuros de Liverpool y Hamburgo, en Alemania, donde realmente forjaron su sonido en crudo, intenso y empapado del rock y roll americano que tanto amaban. No dormían, apenas comían, y vivían entre guitarras, cerveza barata y el humo de los cigarrillos. Fue en Hamburgo donde nacieron los Beatles como banda, y donde su inocencia empezó a mezclarse con la rebeldía del rock and roll. En 1963 lanzaron su primer álbum Please Please Me. Increíblemente, fue grabado en apenas 13 horas y contenía himnos como I Saw Her Standing There, Love Meadow y Twist and Shout. El mundo no estaba preparado para lo que venía. Los Beatles no solo hacían música, crearon un fenómeno social imparable. Su segundo disco With the Beatles consolidó el delirio con joyas como All My Loving y Money. La juventud británica los adoptó como dioses. En 1964 cruzaron el Atlántico. Con A Hard Day's Night invadieron Estados Unidos y desataron la Beatlemanía a nivel global. Las chicas gritaban hasta desmayarse, los medios los perseguían sin descanso, y su película del mismo nombre los convirtió en íconos culturales. Luego vino Beatles for Sale, más maduro y melancólico con temas como 8 Days a Week. Y en 1965, Help, con el clásico inmortal Yesterday, una de las canciones más versionadas de todos los tiempos. Pero el éxito tenía un precio muy alto. Los Beatles estaban agotados, atrapados en una fama que ya no podían controlar. John Lennon empezó a consumir drogas con frecuencia, Paul intentaba mantener el orden y George comenzaba a buscar respuestas en la espiritualidad. El año 1965 marcó el inicio de una transformación radical. Con Robert Soul, los Beatles dejaron atrás el pop inocente de sus inicios. Incluía canciones como Norwegian Wood in My Life. Era un álbum introspectivo, adulto, que abría la puerta a un universo completamente nuevo. En 1966 lanzaron Revolver, un salto cuántico en la historia del rock. Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows. Demostraron que estaban reinventando la música, pero también llegó la polémica. John Lennon declaró que los Beatles eran más populares que Jesús, provocando protestas masivas, quemas de discos y amenazas. Fue el fin de su inocencia. Ese mismo año decidieron dejar de tocar en vivo. Las multitudes eran tan ensordecedoras que ni siquiera podían escucharse en el escenario. El año 1967 los encontró completamente inmersos en la psicodelia. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band redefinió lo que un álbum podía ser. Fue un viaje al límite de la creatividad y también al borde del ego. El LSD, las tensiones internas y la presión mediática comenzaron a fracturar al grupo, y el golpe más duro llegó en agosto de 1967 en Brian Epstein. Su manager y figura paterna fue encontrado muerto. Sin él, los Beatles quedaron a la deriva. En busca de sentido, los Beatles viajaron a la India para estudiar meditación trascendental con el gurú Maharishi Mahesh Yogi. Pero incluso allí, el ego viajó con ellos. George se sumergió de lleno en la espiritualidad. John y Paul competían sin tregua por el control artístico. Y Ringo simplemente se aburría del curry. De ese viaje tan particular nació el White Album, un disco doble caótico y brillante. Temas como While My Guitar Gently Weeps, Helter Skelter o Blackbird eran el reflejo perfecto del caos interno, genialidad absoluta, envuelta en un conflicto constante. Durante esas sesiones, Yoko Ono empezó a acompañar a Lennon al estudio todos los días. Su presencia marcó un antes y un después. No fue la única causa de las tensiones, pero sin duda amplificó los choques de ego que ya existían. Los Beatles
ya no eran una banda, eran 4 solistas compartiendo el mismo espacio. En 1969 intentaron reencontrarse con su esencia con el proyecto Let It Be, pero las cámaras del documental mostraron una realidad muy distinta en peleas, silencios incómodos, miradas frías. Paul intentaba liderar a un grupo que se desmoronaba. John estaba mentalmente ausente, perdido en su propio mundo. George estaba cansado de ser subestimado y Ringo hacía lo que podía como mediador. Fue un fracaso doloroso. Sin embargo, antes de que ese álbum viera la luz, se reunieron una última vez para grabar Abbey Road, un canto del cisne absolutamente glorioso. Come Together, Something, Here Comes the Sun. Era la despedida perfecta, aunque ellos, en ese momento, quizás aún no lo sabían. Finalmente, en 1970, Paul McCartney anunció oficialmente su salida. El sueño más grande del rock había terminado. Tras la ruptura, cada uno tomó su propio camino. John Lennon abrazó el activismo político y nos regaló Imagine, un himno universal de paz. Paul McCartney formó Wings y continuó con una de las carreras más exitosas en la historia del pop. George Harrison lanzó el magnífico All Things Must Pass con el clásico My Sweet Lord. Y Ringo Starr encontró su lugar como el baterista de todos y el amigo de todos. Pero el destino cruelmente volvió a golpear. En 1980, John Lennon fue asesinado frente a su casa en Nueva York. El mundo entero lloró su pérdida. En 2001, George Harrison falleció tras una larga batalla contra el cáncer. A pesar de todo, la música de The Beatles nunca murió. Sus discos se siguen vendiendo por millones, su influencia sigue viva en cada banda moderna, y su mensaje de amor, cambio y rebeldía permanece intacto. En 2023, con el lanzamiento de Now and Then, una canción inédita completada con inteligencia artificial, el ciclo se cerró, una última prueba de que ni la muerte ni el tiempo pueden detener a los Beatles. De la inocencia al ego, del sueño de unos adolescentes a la eternidad. Los Beatles no solo cambiaron la música, cambiaron el mundo. Demostraron que 4 jóvenes con guitarras podían desafiar imperios, transformar generaciones enteras y dejar un legado que ningún tiempo podrá borrar jamás. Porque al final, más allá de las peleas, las drogas, los egos y los excesos, su mensaje sigue siendo el mismo y resuena más fuerte que nunca. Todo lo que necesitas es amor. Suscríbete para más historias de rock, documentales musicales y leyendas que marcaron generaciones. Dale like, comenta cuál es tu canción favorita de The Beatles y activa la campana para no perderte lo que viene. Gracias por acompañarnos en este viaje.